Entonces, ahora que estamos grabando, brevemente resumo algunas cuestiones que vine diciendo hasta ahora, ¿no? La idea de la muerte del sujeto como muerte de ese sujeto. ¿El costo que tenemos en la tele? Bueno. Ahí se me filtran sonidos domésticos, seguramente están grabando, así que les pido que cierren los micrófonos. Les decía, esta idea de un sujeto trascendental, como una conciencia soberana, con capacidad de controlar todos los sentidos de su ser, de su hacer, de su decir, entra en crisis con el giro estructuralista, ¿no? Que piensa en estructuras de sentido que trascienden a la conciencia soberana del sujeto, que tienen que ver con la matriz simbólica de los intercambios lingüísticos que están sobrecodificadas independientemente de la conciencia de los sujetos, y que, bueno, en algún punto produce, dirían algunos observadores o algunos comentaristas, un efecto como de cosificación, ¿no? De anulación de la capacidad de agencia de los sujetos. Entonces, digamos, de un momento, diríamos, fenomenológico, si ustedes quieren, o ligado a cierta fenomenología del sujeto, filosofías de la conciencia, en el cual tenemos la imagen de un sujeto con una conciencia soberana, pasamos a la muerte del sujeto, que digamos, nos propondría el giro estructuralista. Tendríamos después una especie de movimiento crítico sobre esta figura de la muerte del sujeto, ligado a los efectos de cosificación o a la imagen de un individuo absolutamente inhibido en su capacidad de agencia, ¿no? Cuyas historias están, digamos, condicionadas, atravesadas por una lógica que los excede, y bueno, y esto genera también un movimiento crítico muy fuerte en el territorio de la filosofía, y llegaríamos a esto que está tematizando el artículo de Laclau, que es la multiplicación de las identidades subjetivas, ¿no? A la muerte del sujeto sobreviene una multiplicación de identidades, ¿no? Laclau habla de la reemergencia del sujeto como resultado de su propia muerte, teniendo en claro, dirá además, que hablamos de dos concepciones de sujetos distintas, ¿no? La muerte del sujeto remite a ese sujeto trascendente como conciencia soberana, y la reemergencia del sujeto es la reemergencia, dice Laclau, del sujeto con minúscula, de esos sujetos dislocados, que es una frase que también usa Laclau, que aparecía en Derrida, ¿no? Un sujeto dislocado, un sujeto que emerge en relación a experiencias singulares y contingentes, y que se expresa en articulaciones colectivas que se multiplican, ¿no? Que proliferan en relación a reivindicaciones de lo más diversas, ¿no? Laclau habla de la multiplicación de las identidades en relación a la expansión de los movimientos sociales, ¿no? Hay movimientos nacionalistas, movimientos ambientalistas, movimientos feministas, sexodisidentes. Y entonces la preocupación que expresa Laclau en relación al plano de la política es la de las posibilidades de articular universalismo, particularismo y hegemonía. Por un lado, lo que reconoce Laclau es que el universalismo que dominó la escena filosófica moderna es una forma de particularismo, digamos, no es sino el particularismo europeo que se presenta a sí mismo como encarnación de una esencia universal. Pero al mismo tiempo, a Laclau, digamos, le preocupa la potencialidad política de un particularismo riguroso, digamos, de un particularismo cerrado sobre sí mismo, ¿no? Y le interesa pensar cuáles serían las posibilidades de articulación de esos particularismos, cuáles serían las posibilidades políticas que se abren o se cierran según la dinámica de esos particularismos, ¿no? Un particularismo cerrado sobre sí mismo es un particularismo que está condenado a reproducir las formas opresivas del universalismo europeo que, como decíamos, no es sino particularismo europeo que se pretende a sí mismo encarnación
de una esencia universal. Y por otra parte, digamos, las formas tradicionales de articulación probablemente opacan las reivindicaciones de esos particularismos en un escenario, como diría Laclau, en el cual no hay privilegio ontológico de ninguna de las contradicciones políticas dominantes. La multiplicación de los antagonismos, la multiplicación de los particularismos tiene que ver con que hay identidades nuevas que surgen de formas diversas de articulación de las luchas, pero que en ningún caso pueden reivindicar para sí un privilegio ontológico. Laclau, en el otro texto que vamos a leer más adelante, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, dice algo así como que no hay privilegio, sede privilegiada del antagonismo, para oponer al esquema clasista del marxismo clásico, tradicional, ¿no? Que supone que la contradicción de clase es la contradicción fundamental. Laclau va a decir, no hay privilegio ontológico en relación a las luchas. Y en el marco de esta ausencia de privilegio ontológico se multiplican los antagonismos. La cuestión sería ver de qué forma esa multiplicación de antagonismos puede generar formas de articulación, digamos, de estas irrupciones particulares, ¿no? Irrupciones de reivindicaciones particulares. Para que, como decíamos antes, ¿no? Estas reivindicaciones particulares no queden aisladas y no repliquen el esquema opresivo, cosificante, reificante de la política tradicional, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cuestiones él plantea para pensar en relación a la lucha política? La idea de que lo universal se mantiene, dice Laclau, como un horizonte incompleto, que sutura, dice él, de manera precaria una identidad particular dislocada, una identidad singular que surge de la fragmentación, de la dislocación de la posibilidad de un sujeto universal trascendente, ¿no es cierto? Entonces, la universalidad permanece ahí latente como una especie de horizonte precario que da sentido a formas de articulación que van a ser siempre contingentes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo universal puede contribuir a sedimentar formas identitarias, pero que se van a constituir, dice Laclau, manteniendo una referencia a la universal como aquello que está ausente. ¿Se acuerdan que en el texto de Oliver Marcher el autor hacía referencia a un repertorio de problematizaciones propias de estas nuevas formas de concebir la oposición entre la política y lo político, en las cuales, según Marcher, subyace una suerte de ontología negativa en el sentido de que no hay una sustancia que articule, pero sí hay algo que se hace presente por su ausencia. Hay algo que se hace presente de manera recurrente por la, digamos, intermitencia de una inquietud, de una preocupación que no abandona la política. En este caso sería la referencia a la universalidad. Es algo que está ausente, pero que en su ausencia también se hace presente, o en la preocupación por su ausencia se hace presente, ¿no? Hay una referencia intermitente a las figuras de la universalidad, aunque sea como sutura precaria, que dan cuenta de algo que tiñe el universo de la política, aunque sea a través de su ausencia, ¿no es cierto? Y por otra parte, también la identidad se mantiene, dice Laclau, se constituye manteniendo una renegociación continua con las formas de la presencia del otro. La identidad se va reconfigurando, la identidad es relacional, es opositiva, esto después también lo vamos a ver en un intercambio que mantienen Laclau con Judith Butler. Las formas identitarias son móviles, dinámicas, y esa dinámica tiene que ver con el modo en que se reconfiguran las relaciones de oposición con un otro que, digamos, forma un exterior constitutivo, que esta es otra noción que también vieron en el texto de Marcha, ¿no es cierto? Con un otro que en su, digamos, diferencia con respecto al nosotros, también es un elemento necesario para la constitución de ese nosotros.
Y la, digamos, reconfiguración de ese nosotros tiene que sobrellevar continuamente formas diversas de renegociación con las formas de la presencia de ese otro, ¿no es cierto? Entonces, lo universal funciona como horizonte amparando, digamos, estas dos cuestiones. Una identidad que se constituye en parte por referencia a un universal ausente y en parte como efecto de las renegociaciones continuas con respecto a la presencia de un otro. En este marco, digamos, dado que no hay privilegio ontológico, como decíamos antes, no hay sede privilegiada del antagonismo, y lo universal siempre es la referencia a un horizonte precario, ¿no? Incompleto, que se hace presente por su ausencia, Laclau dice, las luchas políticas se desenvuelven en un terreno indecidible. ¿Por qué? Porque no hay fundamento que ampare en un sentido o en otro una decisión que pretenda asumirse como respuesta definitiva y universal. Las luchas sociales siempre se desenvuelven en ese terreno precario de identidades particulares, dislocadas, que se reconfiguran continuamente en relación a cómo se negocia la presencia, la copresencia, podríamos decir, que es otra palabra muy laclausiana, con el otro, y por lo tanto, digamos, la resolución de esos conflictos tiene que ver con una, digamos, involucra continuamente alguna forma de decisión sobre lo indecidible. Y en ese sentido, como se desenvuelven en un terreno de lo indecidible, dice Laclau, es posible pensar en una cadena infinita de diferencias que al mismo tiempo podrían ser articuladas equivalencialmente. Como no hay privilegio ontológico, sede privilegiada del antagonismo, no hay universalidad absoluta, solo un horizonte de universalidad que funciona como aspiración, digamos, a una sutura precaria, y las luchas se producen en ese terreno de lo indecidible, en el cual solo la decisión opera, digamos, la decisión sobre lo indecidible, hay posibilidades de expandir casi al infinito la cadena de las diferencias, la cadena, digamos, de las posibles articulaciones de diferencias, ¿no? Y en ese sentido es que Laclau piensa que los particularismos pueden sustraerse a esa lógica cosificante que replicaría en otra escala la dinámica de la política clásica de aspiración universal, ¿no es cierto? Los particularismos tienen un potencial, podríamos decir, renovador, movilizador, emancipatorio incluso, en la medida en que, en función de la ausencia de fundamentos ontológicos, habiliten una articulación infinita en la cadena de las diferencias, ¿no? Si se quedan como particularismo, replican un modelo esquemático cosificante propio de la política tradicional, pero dado que esos particularismos no pueden autoconcebirse en clave esencialista, el particularismo étnico, diría Laclau, por ejemplo, en relación a las naciones de Europa occidental, no puede concebirse como, digamos, una entidad sustantiva, ¿no? Una dimensión ontológica propia, porque, bueno, eso sería recolocar el universal, solo que en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, si la reivindicación al particularismo tiene que asumir el carácter de singularidad radical, y en las, digamos, posibilidad de asumir su carácter de singularidad radical, habilita la posibilidad de una cadena de articulaciones casi infinitas que en algún sentido permite pensar en un proyecto más abarcador, más inclusivo, un proyecto que, digamos, tramite las posibilidades de articulación de esas diferencias infinitas, ¿no? Y para cerrar, bueno, tomé una frase que dice: lo universal es inconmensurable con lo particular, pero no puede, sin embargo, existir sin este último. ¿Cómo es posible? Espere que me voy a retirar un minuto del modo presentación porque me tapa, tengo una leyenda que me tapa la
imagen. Les decía, la universal es inconmensurable con lo particular, pero no puede, sin embargo, existir sin este último. ¿Cómo es posible la relación? Mi respuesta es que la paradoja no puede ser solucionada, pero esta ausencia de solución es la precondición misma de la democracia. Esta frase me pareció muy significativa, sobre todo a los efectos de cómo vamos a ir trabajando después otros momentos de la obra laclosiana o de los planteos de Chantal Mouffe en relación a la democracia, ¿no es cierto? Esta universalidad es una digamos, universalidad inconmensurable, pero necesaria en su condición misma de irresoluble. Tiene que aparecer como horizonte irresoluble de la política para que exista la democracia. ¿Cuál es el argumento? Que si lo universal tuviera el estatuto de un fundamento ontológico último, la democracia radical sería inviable, digamos, porque no habría indecidible, habría un punto de apoyo universal innegociable para la política, pero, digamos, y por lo tanto habría una especie de sociedad reconciliada consigo mismo que no tiene necesidad de la democracia porque su modo de aparecer ante los individuos que la componen es el mismo modo, digamos, en que constitutivamente está articulada, ¿no? Para que haya democracia hay que pensar en una universalidad inconmensurable, precaria, visible como horizonte de posibilidad, pero irresoluble, paradójica, y por lo tanto, en ese sentido, como elemento que sostenga una democracia radical, entendida como la posibilidad, digamos, de múltiples posiciones políticas, interpretaciones, alternativas estratégicas, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, inquietud. Lali, hay esta lógica de Deleuze es también una de las características del estructuralismo. Decía que como que los juegos de la equivalencia ese juego se podía encontrar en otras lógicas también. Y yo pensaba esto del universalismo, el particularismo y la democracia, muy parecido a lo de la política, lo político, o el antagonismo y el agonismo. Digo, nunca se puede sacar lo político y eso es lo que hace que la política pueda seguir actualizándose. ¿Sería una lógica similar? Sí, en relación a esta cuestión de lo universal, yo creo que es, digamos, está íntimamente relacionado con lo que vos decís. Para que exista la política, tiene que haber una dimensión de lo político, que es instituyente de lo social, pero que se, digamos, desactiva en el mismo gesto de ese fundar precario, como dice Marchard, y que reaparece continuamente como a través de su ausencia, ¿no? Aparece continuamente a través de la preocupación por su imposibilidad. Y en ese sentido, digamos, lo político está siempre latente, ¿no es cierto? Como punto de referencia, ¿no? En relación a las prácticas políticas concretas. Lo que no termino de entender es lo que me planteas en relación a la equivalencia. No sé si capté el sentido de tu pregunta. Porque quizás no es la palabra equivalencia exactamente. Ahora no tengo a mano el texto de Deleuze, que decía que era como que los conceptos podían cambiarse, pero la lógica era la misma. Bueno, después lo busco y de última te lo pregunto la semana que viene. Yo creo que ahí entiendo. Lo que pasa es que lo que quería iluminar ahí Deleuze es el funcionamiento de la estructura, que tiene que ver con esto de lo posicional, la casilla vacía, que implica que, digamos, hay una cierta orientación del juego que se mantiene independientemente, digamos, de los elementos específicos que se integren a ese juego. Esa es una noción que subtiende el concepto de estructura en el estructuralismo, ¿no? Estoy pensando,
en este enfoque que se dice a sí mismo postestructuralista, cómo podría jugar esta idea que vos mencionás, si es la que yo entiendo, ¿no? Claro, claro, eso es lo que yo decía. Claro, a ver, acá la cuestión, sí, algunos elementos podrían estar en relación, por lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Hay algunas zonas de transición entre el estructuralismo y el postestructuralismo que son muy grises y que no habilitan la posibilidad de trazar fronteras muy precisas. Esta sería una de ellas, tal vez. Después le voy a mandar a Lina un PDF de un libro de lo que salió publicado por la Universidad Nacional de La Plata, que trabaja estructuralismo, postestructuralismo, que tiene un artículo dedicado a Laclau, y que, no para que lo tengan que leer obligatoriamente, pero para que lo tengan como, digamos, bibliografía de consulta cuando algo por ahí no les queda demasiado claro, porque aparece esta cuestión que vos estás mencionando, ¿no? En relación a la composición de la estructura, incluso dice el compilador, que tiene un nombre raro con muchas Ks y Z, Karmaxik se llama, dice algo así como que el gesto postestructuralista con respecto al estructuralismo a veces es más provocador que fructífero, digamos, que a veces se empeña más en mostrar las fisuras del estructuralismo que en definir qué habría dentro de su propio horizonte conceptual para superar esas fisuras, ¿no? Y tal vez uno podría pensar que en este caso la lógica, la relación entre equivalencia y diferencia que aparece en los textos de Laclau es un resabio, digamos, del estructuralismo que el postestructuralismo no quiso o no pudo revisar y superar con otra propuesta conceptual, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor podría pensarse esto que vos decís, ¿no? Que la lógica de la equivalencia supone que se pueden hacer jugar en términos articulatorios elementos diversos porque lo que importa no es la singularidad de cada uno de los elementos, sino la lógica articulatoria en sí misma, el modo en que funciona, se desenvuelve la lógica articulatoria. Ahí podría pensar que hay algo de lo que vos planteás en relación a Laclau. Pero no sé si esto te responde. Esto, la verdad, habría que seguir trabajándolo. Sí, pero sí me responde bastante. Después, entonces, le voy a pasar a Ali para que suba al Facebook el libro así, si tienen alguna duda por ahí, les sirve para consultar para y para otras materias. Así, es un texto bastante claro, en general, es desparejo, digamos, hay artículos que son más herméticos, pero bueno, el de Laclau está bueno, el del Karmaxik, que es el de la introducción, también me parece muy claro, así que... Bueno, esto, hasta acá Laclau. ¿Por qué me parecía que estaba bueno arrancar con Laclau? Porque, digamos, uno de los ejes del análisis laclausiano en torno a sujeto y subjetividad tiene que ver con la identidad, con el modo en que esta muerte del sujeto con mayúscula y esta irrupción de subjetividades dislocadas, acotadas, precarias, ¿no? Se articula en procesos que tienen efectos identitarios. Me parecía que era un buen nexo para hacer la transición a la cuestión de género. De qué modo género puede ser una categoría que vuelva inteligible, digamos, los procesos de producción identitarias o los procesos que tienen como resultados efectos identitarios, ¿no es cierto? Y la primera cuestión que quería plantear en realidad tiene más que ver con, diríamos, formas de problematización, formas de puesta en cuestión de los alcances del concepto de género, o formas de problematización que en algún punto nos advierten sobre la necesidad de tener cuidado en relación al modo en que
usamos, digamos, el concepto de género para pensar las luchas políticas, la producción identitaria. Y por eso me pareció interesante tomar el texto de Butler, el clásico texto El género en disputa, que es un texto muy viejo, es del 89, yo tengo la versión de 1999, 10 años después, con un prólogo que ella escribe ad hoc para esta reedición, pero que en algún sentido marca justamente lo que hay de continuidad entre lo que está pensando a fines del siglo XX y lo que pensó 10 años antes. Y tiene que ver con el modo en que, digamos, las formas, las prácticas sexuales no normadas o que desafían las lógicas normativas, ponen en juicio, dice Butler, la estabilidad del género como categoría de análisis. Porque hay una cuestión que a ella le inquieta, que es que habría que pensar hasta qué punto la categoría de género no, digamos, no se articula en una especie de jerarquía, una jerarquía que replica las asimetrías entre lo masculino y lo femenino, que en realidad sirve para sostener la idea de una heterosexualidad rigurosa, normativa, obligatoria, como dice ella, ¿no? Entonces, el argumento general del libro es que, bueno, género solo no serviría, o sería un concepto muy problemático para destrabar las formas materiales y simbólicas de funcionamientos de esas jerarquías que tienen una matriz sexista, digamos, que implicarían, bueno, esto, ¿qué es el sexismo? Diría Braidotti, que es otra filósofa del género, es la identificación de lo universal con lo masculino y la jerarquización, digamos, en una lógica de subordinación de todo lo que no es masculino a una posición secundaria. Por lo tanto, lo femenino quedaría en una posición secundaria en lo masculino. El sexismo, dice Braidotti, no es sino el modo en que funciona en la estructuración de las relaciones sociales esta noción, digamos, o prenoción que asimila lo universal a lo masculino y que subordina todo lo que no es masculino a una relación de asimetría, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión para Butler es que la categoría de género, si replica los modos de la partición entre lo masculino y lo femenino, hay que ser cuidadosos en el momento en que la usamos para que no, digamos, termine sosteniendo la lógica normativa de la heterosexualidad, del binarismo, ¿no es cierto? Y por otra parte, se pregunta, bueno, ¿qué pasa con el sujeto, con la estabilidad, digamos, de la categoría de género, cuando, digamos, uno puede escarbar en el modo de funcionamiento de la lógica binaria heteronormativa y hacer visible de qué manera la lógica binaria heteronormativa está, digamos, reificando algunas categorías, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno, digamos, despeja en la construcción de la heterosexualidad normativa los modos de enmascaramiento digamos, y de reificación, ¿no? De posiciones asimétricas presupuestamente ancladas en un binarismo que se pretende universal. Entonces, y acá tomé una cita también del texto de Butler, ¿no? El género en disputa, dice, si el género es los significados culturales que asume el cuerpo sexuado, entonces no puede decirse que un género sea el resultado de un sexo de manera lógica. No se puede hacer referencia a un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales. Por lo tanto, el sexo no podría cumplir las condiciones de una facticidad anatómica prediscursiva. El sexo siempre ha sido género. Ustedes saben que, lo deben haber visto ya en alguna otra materia, pero
la gran discusión, digamos, que lleva adelante Butler tiene que ver con, bueno, el modo en que se construye la tematización, la teorización de lo que ha sido el llamar el dispositivo sexo-género, ¿no es cierto? Y lo que le interesa destacar es que lo problemático, digamos, el costado problemático que tienen algunos enfoques que asociarían el sexo a una materialidad biológica y el género a una determinada construcción cultural que opera sobre esa materialidad biológica. Porque, bueno, tiene muchas críticas para hacer. Una de ellas sería que, digamos, si el sexo, perdón, alude a una materialidad biológica, sería ese cimiento inamovible del cual no nos podemos correr, y en cambio el género como construcción cultural tendría una elasticidad, digamos, una labilidad mayor que nos permitiría, digamos, desarmar los significados culturales que se construyen en torno al género. Pero lo que ella dice es que en realidad el sexo ya está generizado. El sexo, digamos, la genitalidad, si ustedes quieren, ya está generizada en la medida en que, como decimos siempre que trabajamos estas cuestiones, ¿no? Un cuerpo que tiene pene está, digamos, es concebido como soportando comportamientos acordes a determinados patrones de masculinidad, mientras que un cuerpo que tiene vagina es concebido como soporte de unos ciertos comportamientos asociados a lo femenino, ¿no? Entonces, la primera cuestión que hay que tener en cuenta para Butler es que el sexo ya está generizado y que cuando la categoría de género se pretende, digamos, como se pretende utilizar o se pretende hacer jugar como el elemento de visibilización de la posición de subordinación de la mujer, en realidad estamos trabajando o seguimos trabajando sobre un esquema binario, porque pretendemos que la categoría mujer nombre un montón de situaciones muy disímiles que se supone que lo único que tienen en común es tener un cuerpo que tiene vagina, ¿se entiende? Entonces, una problematización radical de la relación sexo-género, bueno, para Butler se completaría, como les decía la otra vez, con las categorías de deseo, y en relación a sexo-género-deseo aparecería la cuestión del placer, en el marco de lógicas de normalización, que es lo que le interesa reconstruir a Butler, ¿no? El modo en que el modelo heteronormativo, binario, funciona sobre una lógica de lo normal y lo patológico, que establece un estándar ligado al modo de habitar estos cuerpos, que se supone que materialmente son distintos, pero que en realidad ya tienen asociada a esa materialidad una serie de significados culturales ligados al género, ¿no? Al modo en que el sexo ya está generizado, como dice Butler. Y la otra cuestión es esta que les decía, ¿no? Si nosotros pretendemos que con el concepto de género podemos destrabar todas las situaciones de opresión de una categoría, que sería la de mujer, en realidad ahí también tendríamos que ver si mujer nombra todas las situaciones que implican los distintos modos de habitar un cuerpo que se supone femenino porque tiene vagina, ¿no es cierto? Entonces, me parece que este es un análisis interesante, es una primera problematización que me parecía que era necesario tener en vista para hablar de género. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos el feminismo descolonial, avanzamos en esa problematización del género para marcar que no solo el género ya está el sexo ya está generizado y que el género es el nombre de digamos, el nombre que aglutina una serie de diferencias culturales asociadas a cuerpos que se consideran femeninos o masculinos, sino que además es una construcción puramente occidental. Que si uno, concretamente Lugones, trabaja a los pueblos
originarios americanos, esa partición genérica no existe, ¿no? Entonces, no es solo que el género pueda desviarnos, digamos, pueda confundirnos en relación a las posibilidades de habilitar voces que, digamos, habitan sus cuerpos de una manera que no está codificada en el esquema genérico, lo masculino o lo femenino, sino que además después tendríamos que sumarle una problematización del género que tiene que ver con, bueno, el modo en que la partición de género responde a la lógica del mundo occidental. Entonces, por un lado, digamos, la cuestión está, ¿cómo trabajamos el género, no? Butler, les decía, va a plantear que el género debe ser trabajado en la trilogía sexo, género, deseo, y esto nos conduciría a la cuestión del placer, porque esto creo que también ya lo dije alguna vez, en la articulación sexo, género, deseo, lo que se juega son lógicas normalizadoras para pensar los modos en que un cuerpo se puede procurar placer, ¿no es cierto? Sexo, género, deseo tiene que ver con, bueno, un estándar de normalidad que supone que, digamos, si uno, no sé, tiene un cuerpo con vagina, es una mujer y tiene que obtener placer manteniendo relaciones sexuales con un hombre. De la misma manera relaciona a los hombres, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea Butler en algún sentido es que las lógicas generizantes tienen que ser articuladas con lógicas normalizadoras, ¿no? Lógicas disciplinarias, lógicas subjetivantes, ¿no? Y en este sentido, también, por esto el planteo de Butler fue tomado como digamos, una de las formas más sistemáticas de problematización del mundo de lo queer, porque no es solo una cuestión de feminismo o posfeminismo, es una problematización de esas otras formas, digamos, no codificadas de habitar los cuerpos, de procurarse placer, que son calificadas como queer y que pueblan ese territorio de lo abyecto, como dice Butler, que es lo que da sentido, digamos, a los estándares normalizadores. Pero entonces, ¿cuál es la posibilidad, digamos, cuál es la posibilidad de anclar alguna forma de universalidad, que es la otra pregunta que también lo preocupa a Laclau, la cuestión de género? Como decíamos antes, a Laclau lo que le preocupa es pensar una forma de despliegue de los particularismos que no se cierre sobre sí misma y que no replique a la escala singular del particularismo la lógica universal cosificante de la política tradicional. Bueno, acá la cuestión para Butler, para Braidotti, que es una argentina que vive en Holanda desde la época de la dictadura, la pregunta se plantea también en estos términos, digamos, ¿cuál es la posibilidad de anclar en una dimensión de universalidad el concepto de género? Y acá yo tomé cosas distintas a las cuales remiten las dos autoras para pensar la universalidad, pero que me parecen que en algún sentido iluminan regiones distintas, ¿no?, del territorio de problematización del género. Braidotti dice que para pensar el universalismo la pregunta que uno suele hacerse es, bueno, ¿qué comparten las mujeres? Y lo que va a decir me parece que es interesante porque, bueno, no tiene tanto que ver con el modo de habitar el cuerpo, sino con las relaciones de fuerza en relación a en el vínculo con lo masculino. Me parece que es una forma novedosa, interesante de entrarle al problema. Lo que comparten las mujeres, dice Braidotti, es el hecho de haberse subjetivado en un marco de relaciones de fuerza que, digamos, en las cuales las mujeres son definidas por una diferencia negativa en relación a lo masculino. Braidotti es una teórica de la diferencia, ¿no? Reivindica el feminismo de la diferencia. ¿Y qué sería para ella? O cómo, digamos, interpreta el feminismo de la diferencia Braidotti. Bueno, el feminismo que, digamos, pretende pensar de manera transversal para, lo que comparten las mujeres por el hecho de haberse subjetivado en el marco de unas relaciones de fuerza en las cuales su posición
se define de manera negativa en relación a los hombres. Las mujeres son lo otro negativo del hombre. Acá me parece que es interesante porque si, digamos, utilizáramos género para volver inteligible esa forma de subjetivación por oposición a, digamos, o en relación a la diferencia negativa con los hombres, ¿no? De haberse pensado las mujeres o de haber sido subjetivadas como el otro negativo del hombre, permite pensar, como decía antes, modos diversos de habitar cuerpos que, si ustedes quieren, para no ponerle ningún nombre que nos complique o que nos haga, digamos, nos deje inscriptos en alguna perspectiva singular, haber sido subjetivada en el marco de relaciones de fuerza con respecto a lo masculino como lo universal, ¿no? Y las mujeres ser pensadas como lo otro negativo del hombre, nos permite pensar muchas formas de habitar cuerpos que materialmente se distinguen por tener vagina. Esto permitiría pensar lesbianas, negras, heterosexuales, mujeres pobres, hay distintas formas que se recortan, digamos, a partir del cruce de variables diferentes, a la hora de definir el modo de habitar un cuerpo. Para no decir de mujer, decimos esto, ¿no? Materialmente se define por la posesión de vagina. Entonces, ¿en qué consiste el universalismo que se le cuestiona? Digamos, que habría como dos universalismos, ¿no? Un universalismo es, débil, diría Jorge Dotti, un universalismo débil que sería que nos permite pensar que hay algo que atraviesa a todas las mujeres, que es el hecho de haber sido subjetivadas en el marco de relaciones de fuerza con lo masculino, como que las ubica, digamos, a las mujeres como lo otro negativo del hombre. Hay un universalismo, digamos, a cuestionar, que es el que toma lo masculino como representante de lo humano, digamos. El universalismo que propone el feminismo de la diferencia es el que combate el universalismo que supone que lo masculino es lo representante de lo universal, ¿no es cierto? Y en ese sentido, contra esta forma de universal, digamos, las formas de teorizar del feminismo de la diferencia anclan en lo que Braidotti llama la posicionalidad de la enunciación. Esta idea del cuerpo incardinado que yo les decía antes. ¿Cuál es la posicionalidad de la enunciación? La posición desde la cual se puede tomar la palabra. Y el sitio primario de localización es el cuerpo. Posicionalidad, localización, a veces se usan como sinónimos, ¿no? El feminismo habla, ¿se acuerdan que esto ya lo vimos de otra manera con el texto de McKinnon, ¿no? Que también cuestionaba la universalidad en este sentido? Universal es tomar lo masculino como representante de lo humano y lo femenino, y en ese, digamos, solo en el marco de esta posición es argumentable la idea del relativismo. Ahora, si uno reconoce como punto de partida la localización, la posicionalidad de la enunciación, no tiene ningún sentido hablar de relativismo, ¿no es cierto? Bueno, y el sitio primario de la locación es el cuerpo, en este caso un cuerpo que soportó una forma de subjetivación por oposición a lo masculino, y ese cuerpo incardinado, posicionado, localizado, es lo que define la naturaleza situada de la subjetividad, ¿no? La subjetividad no es un universal, no es una dimensión universal, sino que tiene una naturaleza situada, incardinada, digamos, corporizada en esta superficie material que es nuestro propio cuerpo. Butler, por su parte, me voy a tomar, discúlpenme, como empezamos un poquito más tarde, voy a tomar 15 minutos más. Butler les decía, por su parte, ¿qué dice? Bueno, que también, digamos, hay que problematizar, podríamos decir, los usos, ¿no? De la noción de lo universal. ¿Tiene sentido, en qué punto tiene sentido apelar a la figura de lo universal? Para empezar, existe, digamos, cuando pensamos en relación a las mujeres,
¿existe algún punto de común a las mujeres antes de su opresión? Fíjense que esta también es una pregunta que está muy cerca de lo que planteaba Braidotti, ¿no? ¿Qué es lo que comparten las mujeres? Haber sido subjetivadas en unas relaciones de subordinación con lo masculino que las ubica como lo otro negativo del hombre, ¿no? Bueno, lo que va a decir Butler, ¿hay algo común a las mujeres antes de su opresión? Esto es importante porque nos permite tomar distancia de la otra, digamos, alternativa para pensar lo universal, que es la que va a cuestionar Butler, que se formula en esta pregunta. ¿Hay una región de lo femenino que se diferencie de lo masculino como tal y se reconozca en una universalidad no marcada es que no lleve las marcas de su propia institución, ¿no? Que no lleve, que no, digamos, dé cuenta de la posición localizada, como diría Braidotti, ¿no? De la posición incardinada en el propio cuerpo. Bueno, en realidad, la respuesta de Butler va a ser negativa, digamos. No hay una universalidad no marcada. No hay una universalidad por afuera, en todo caso, de este elemento común que es su situación de opresión. Y en este sentido es interesante porque plantea una cuestión que nos va a servir para pensar el feminismo decolonial, que es la crítica a la posición de algunas ramas del feminismo que encontraron un universal en el patriarcado. Digamos, evitando buscar, digamos, el universal en el cuerpo, que es lo que, digamos, cuál sería, que sería la solución, digamos, más cuestionable para Butler, ¿no? Si la universalidad la buscamos en el cuerpo y pensamos que mujer nombra a todos les individuos, digamos, que tienen vagina, no recuperamos, digamos, la localización o la forma incardinada de habitar esos cuerpos, ¿no es cierto? Y no decimos nada acerca de mujeres lesbianas, mujeres negras, mujeres feminismo chicano. Bueno. Entonces, obviamente esa alternativa parece como haber quedado descartada, pero lo que dice Butler es que, bueno, algunos feminismos necesitaban encontrar un universal y encontraron un atajo en la figura del patriarcado. Lo que es universal es el patriarcado, y entonces lo que, digamos, aglutir a las mujeres sería la lucha contra el patriarcado. Pero dice Butler que esta es una universalidad teórica distorsiva, porque impide visualizar, voy a buscar por acá, lo tengo marcado, porque me pareció que era un buen punto de contacto con el texto de Lugones, ¿no? Impide pensar otras formas de configuración de las reglas que definen cómo habitamos nuestros cuerpos por afuera de los esquemas occidentales, ¿no? Bueno, creí que lo tenía marcado, lo dejo porque si no nos vamos a demorar innecesariamente. Entonces, ¿en qué medida, digamos, tiene sentido recuperar alguna noción de universalidad para Butler? Para Butler la universalidad tiene que ver con la tarea de traducción cultural. ¿En qué sentido podemos recuperar o mantener o reivindicar la necesidad de anclarnos en alguna dimensión de universalidad en la medida en que entendamos universalidad como la posibilidad de una tarea de traducción cultural, como la posibilidad, digamos, de un ejercicio de, digamos, volver conmensurables experiencias diversas, singulares, particulares, de habitar nuestros propios cuerpos, ¿no? Y en ese sentido lo que propone Butler es una genealogía feminista, dice que es una genealogía que permita rastrear las operaciones políticas que producen, dice, y ocultan a la vez lo que constituye las condiciones necesarias para el sujeto jurídico del feminismo. Sujeto jurídico del feminismo es una forma casi irónica, ¿no?, de hablar, porque lo que está definiendo es el modo en que los sistemas políticos occidentales necesitan codificar, digamos, encontrarle un lugar en la grilla de las relaciones interindividuales, digamos, a las mujeres. Entonces tienen que
bueno, construir aunque sea la mujer como alguna figura, ¿no?, ligada al esquema jurídico. Pero la genealogía feminista lo que hace es rastrear las operaciones políticas que permiten, que a la vez producen, dice, y ocultan las reglas que establecen las condiciones concretas para que haya un sujeto identificado como el sujeto jurídico del feminismo. Bueno, pasando al feminismo decolonial, esto yo les copié una cita de un texto que ustedes no tenían para leer, que tiene que ver con que es una presentación que hace Quijano en Claxo para trabajar el tema de la colonialidad del poder, que me parece que es como el gran telón de fondo de la preocupación del feminismo colonial o decolonial, ¿no es cierto? Porque además, de hecho, en términos personales, la historia de Lugones es muy interesante. Hay una entrevista que, si la pueden googlear, está en ese sitio feminista que se llama lavaca.org, creo que es, donde ella cuenta su propia historia, que es compleja, en algún punto terrible, ¿no? Ella es de una familia de clase media que tempranamente entra en la Facultad de Filosofía en la UBA y que se enamora de un chico y le dice a sus padres que quiere tener relaciones sexuales y el padre la encierra, bueno, se escapa, lo va a buscar al chico y el chico, un amigo, se la devuelve al padre. Entonces, como, digamos, para la familia tenía una rebeldía incontrolable, leen esa situación de rebeldía en términos patológicos y la ponen en una institución psiquiátrica, bueno, una historia. Y cuando sale de la institución psiquiátrica le dice al padre que se quiere ir a estudiar a Estados Unidos, que es como su manera de zafar de ese escenario tan opresivo. Bueno, y ahí es un posgrado, se recibe, bueno, trabaja, vive en Estados Unidos, y de hecho hay también una anécdota particular que es que Quijano, porque ella le hace una crítica a Quijano en su análisis de la colonialidad del poder, un trabajo previo donde Quijano, de alguna manera, para tomar las distintas formas de opresión, habla de género, ¿no?, las opresiones de género. Y entonces ella cuestiona este esquema sobre el argumento que vamos a ver en el artículo que teníamos para leer, que es que la categoría de género ya es una categoría colonial. Que en realidad, si uno quiere pensar las relaciones de opresión colonial, hay que, por un lado, digamos, sacudirse la categoría de género, porque es una categoría en la cual la colonialidad del poder, es decir, es la matriz simbólica de subordinación a las formas eurocéntricas de conocimiento, siguen operando en nuestras cabezas. Pero además, dice ella, porque no siquiera tiene que ver con lo que pasó en el mundo colonial, en el cual, dice ella, ni siquiera se aplicaba la categoría de género porque se pensaba a las poblaciones originarias con la lógica de la animalidad. Entonces ni siquiera daba para clasificarlas en la mentalidad del colonizador, ni siquiera daba para, digamos, organizarlas según la partición binaria de género, ¿no? Y de hecho, bueno, la crítica le llega a Quijano y Quijano la va a escuchar a sus clases en la Universidad de Nueva York, y ahí, bueno, también empiezan a trabajar juntos. Pero me parece interesante porque para Quijano la cuestión de la colonialidad del poder tiene que ver con los legados, digamos, del colonialismo como sistema, ¿no? Nosotros podemos haber tenido 3 siglos de colonialismo que en términos materiales y jurídicos terminan, no sé, con las revoluciones de independencia, pero la colonialidad del poder sigue trabajando en nuestras cabezas, y sigue trabajando porque en realidad digamos, el colonialismo que surge, el mundo colonial que surge con la conquista de América, es, dice, la primera forma de establecimiento de un patrón global de dominación que además, dice, logra justamente reproducir la cadena de la dominación replicando de manera universal unas instituciones que son europeas. La empresa capitalista, el control del sexo, dice, de los recursos y de sus productos a través de la familia burguesa, el control de la autoridad a través del Estado-Nación y el control de la intersubjetividad a través del eurocentrismo, ¿no? Y entonces me parecía que esta era una buena referencia para arrancar con el análisis del feminismo decolonial, porque efectivamente
hay una matriz subjetiva occidentalocéntrica, digamos, que nos hace pensar que la misma conceptualización en clave de género que utilizamos para pensar la situación de las mujeres en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, qué sé yo, puede funcionar como, digamos, categoría universal, ¿no? Esto es lo que antes planteábamos como geopolítica del conocimiento. Hay una idea de que las categorías europeas son universales y sirven para explicar cómo vive, digamos, la relación con sus compañeros varones, una mujer aymara, asimilarla a cómo vive la relación con sus colegas de trabajo, una docente en la Universidad de Berlín. Y en realidad no hay forma, digamos, de trasladar, ¿no? Diría Lugones, la experiencia, digamos, de la relación con un otro, de un sí mismo con otro sí mismo, como dice ella, para evitar ponerle hombre y mujer, del modo en que funciona no sé, en la Universidad de Berlín, a cómo funciona en una comunidad cocalera de los Andes. Entonces, la idea, digamos, de colonialidad y género se enmarca en la crítica del universalismo que venimos trabajando. En este caso, digamos, lo que toma Lugones es la crítica al universalismo feminista que hacen las mujeres negras y las mujeres del tercer mundo, que lo que plantean es que para, digamos, analizar las condiciones de esas formas diversas de habitar estos cuerpos que, digamos, portadores de vagina, por decirle de algún modo, tiene que ver, digamos, se ilumina mucho mejor con la lógica de la interseccionalidad, que es la de articular distintas matrices de análisis, ¿no? Que son básicamente la de raza, clase, sexualidad y género. Y que además, dice, son categorías que van más allá de la modernidad, que no tienen que ver estrictamente con nuestras formas modernas, contemporáneas, de vivir la experiencia del género y la sexualidad, sino que, bueno, tienen que ver con otros horizontes históricos en los cuales se arraigaron formas opresivas que después fueron replicadas a través de mecanismos diversos, ¿no? Y en este sentido, digamos, me parecía interesante que para pensar la relación entre colonialidad y género, lo que hace Lugones es plantear distintas jerarquías, ¿no? Que funcionan para volver inteligibles las relaciones entre estos sí mismos y otros sí mismos diferentes, ¿no? Para empezar, dice, en la conquista de América funciona una primera jerarquía que es entre lo humano y lo no humano. Humano es todo lo que viene de Europa, no humano, o con una humanidad en suspenso, podríamos decir, todo lo que es americano, que va a, digamos, ir siendo procesada intelectualmente esa diferencia a partir de patrones de inteligibilidad puramente europeos, ¿no? Eurocéntricos. Después hay una segunda jerarquía que es propia del mundo europeo, que es hombre-mujer, y la mujer como no hombre. Digamos. Las mujeres europeas, cómo son decodificadas, como lo otro del hombre. Eso que decíamos antes, cuando trabajábamos, cuando les reseñaba un poco el planteo de Braidotti, bueno, la mujer como lo negativo del hombre. Bueno, la mujer como lo negativo del hombre es el lugar que ocupa la mujer europea o noroccidental. Ahora, los varones, acá esto está mal, después lo voy a corregir cuando se lo suba. Hay otra jerarquía que es la de los varones colonizados como no hombres y las mujeres colonizadas que ni siquiera son no hombres. Esto es lo que dice, que es como el escalón más bajo de las jerarquías que plantea Lugones en relación al mundo colonial. Los varones colonizados son no hombres y las mujeres colonizadas ni siquiera llegan a ser no hombres. Son otra cosa distinta, difícil de calificar, y por eso dice las descripciones de las mujeres indígenas o afrodescendientes en los relatos de cronistas, en realidad son una especie de
de colección descriptiva de pulsiones, ¿no? Porque, bueno, ni siquiera son nombres. Entonces, los varones colonizados son nombres y las mujeres colonizadas ni siquiera son nombres, no son nombres. Esto parece un juego de palabras, pero me parece que es muy gráfico, ¿no?, del funcionamiento de este último escalón de la jerarquía. Digo, como síntesis, ¿no?, de este último escalón de la jerarquía, me parece interesante este pasaje del texto, ¿no?, donde habla de los colonizados se hicieron sujetos en situaciones coloniales, en la primera modernidad, en las tensiones creadas por la brutal imposición del sistema moderno colonial de género. Se subjetivaron en su condición de oprimido en el marco de relaciones del régimen colonial, a través de una imposición brutal del sistema colonial, que es también un sistema de género, en el cual, dice Lugones, por otra parte, los pueblos originarios tenían, digamos que, eran decodificados en una situación casi de animalidad. Por eso dice que para los pueblos originarios no funcionó el esquema sexo-género. Funcionó una noción de sexo aislada del género, pensada como pura materialidad, porque el orden colonial requería, como dice Lugones, la bestialización de los colonizados. Entonces, la bestialización de los colonizados no admitía la categoría de género. Por eso dice Lugones que usar para ella el término colonialidad tiene que ver con la intención de nombrar no solo una clasificación de pueblos en términos de la colonialidad, del poder y del género, sino también el proceso de reducción activa de las personas, la deshumanización que los hace aptos para la clasificación, el proceso de subjetificación, el intento de convertir a los colonizados en menos que seres humanos. Subjetificación le dice Lugones a lo que yo le digo subjetivación. Entonces, ¿cómo pensar la descolonialidad? ¿Cómo pensar la posibilidad de correrse de ese esquema de colonialidad del poder que nos ha, digamos, formateado nuestra cabeza, nuestro modo de pensar en relación a nosotros mismos, a la relación con los demás, y cómo, digamos, articular en esta lógica de la descolonialidad el problema del género? Lo que plantea Lugones es que la idea sería no buscar una construcción no colonizada del género en las organizaciones indígenas de lo social. No existe tal cosa. Género no se escapa de la modernidad colonial. O sea, género es una categoría que tiene que ver con la modernidad colonial. Y para, digamos, corrernos del lugar de la colonialidad y pensar con la lógica de la descolonialidad, no hay que buscar una categoría de género más genuina ligada a las formas de organización indígena de lo social, porque esa categoría no existía. De hecho, sobre el final ustedes van a ver unas referencias que hace Lugones a pueblos indígenas de los Andes, del mundo andino, ¿no?, que tienen una noción de lo viviente que no se puede, digamos, decodificar en términos masculino y femenino, que a lo mejor establece diferencias, por ejemplo, ligadas a la territorialidad y no al género, ¿no? Entonces, bueno, acá yo les puse unas definiciones de qué entiende Lugones por subjetificación, que no hace falta que lo lea, el proceso de información o formación del sujeto, subjetividad que tiene que ver con la capacidad de agencia, ¿no? ¿Y qué sería el feminismo descolonial? La posibilidad de vencer la colonialidad del género. El feminismo descolonial es el feminismo que trata de, digamos, pensar la situación de unos sí mismos que para los occidentales serían mujeres, pero por afuera del concepto de género que, como dice Lugones, es imposible de rastrear en las formas indígenas de organización de lo social. Por lo tanto, dice, la descolonialidad sería la respuesta resistente a la colonialidad del género, ¿no? Fíjense qué interesante, qué cuestionamiento mucho más radical que el que hace Butler a la cuestión de género, ¿no?
la respuesta resistente a la colonialidad del género tiene que ver con una tarea práctica, con la praxis, diríamos, que funciona como transformación vivida de lo social, ¿no? Y se, digamos, desenvuelve en lo que ella llama el locus fracturado de la diferencia colonial. El lugar de la diferencia colonial como un lugar fracturado, dislocado, ¿no? En el que hay que comprender distintas lógicas de opresión de mujeres que han sido subalternizadas a través de procesos combinados de racialización, colonización, explotación capitalista, y heterosexualismo, o heterosexualidad normativa, ¿no? La lógica del binarismo dominante, sistema de significados aplicables, como diría Butler, a cuerpos vivibles, ¿no? Y lo que implicaría, digamos, la de colonialidad en relación al feminismo es la posibilidad de hacer una lectura múltiple del sí mismo resistente. Bueno, ese sí mismo que resiste en relación a procesos múltiples de subjetificación, como le dice Lugones, yo le digo subjetivación, que tienen que ver con el modo en que los colonizados fueron forzados o empujados a adoptar o internalizar la dicotomía hombres y mujeres, ¿no? Como si fuera una señal de los procesos civilizatorios, ¿no? Y como una clave normativa de organización de lo social que se replica constantemente. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a volver al cara a cara. No sé si tienen preguntas, si quieren hacer alguna intervención. Me pareció que estaba bueno empezar a introducir también una perspectiva que bueno, que tiene mucho peso en los ambientes académicos, pero no necesariamente en los planes de estudio. En los planes de estudio de ciencia política o de filosofía, está mucho más raleada